¿cuánto tiempo aguantará esta gente? En su protesta a veces se juntan una quincena de personas. Se organizan alrededor del Padre Jesús en turnos de día, tarde y noche, llevando la voz de los inmigrantes. Estamos reclamando los 12 centros de acogida que la Generalitat se comprometió a poner en marcha. Esos centros de acogida los aprobó la Generalitat Valenciana en el año 2001, pero hasta la fecha no se ha construido ninguno. Sin embargo, se ha desalojado a la fuerza al centenar de inmigrantes que vivía bajo el puente de Ademuz. ¿Antes estabas en el puente? Del puente del río, sí. ¿Os fuisteis cuando llegó la policía al puente? Sí. ¿Y desde entonces dónde duerme? Ahora la calle. ¿En algún punto de la calle o en cualquier sitio? Cada noche marchar buscar la mañana volver. ¿Tú dónde duermes? San Juan de Dios. Es un albergue, ¿no? Sí. ¿Qué tal el albergue? No vale. ¿Por qué? 15 días fuera. 15 días fuera. Tú la gente vamos al albergue, 15 días solo, 15 días fuera, dormir en la calle. ¿Y ahora cuántos días estás en el albergue? ¿Cuántos llevas ahí? Yo no dormí al albergue no nos gusta. A las 8 dormir. A las 8 de la mañana fuera. ¿En el albergue a las 8 de la mañana fuera? Lluvia fuera, no lluvia fuera. Están perdidos por la ciudad, muchos durmiendo donde pueden. Hay algunos en el río, entre matorrales. Hay otros en bancos diversos por algunos jardines y algunos, pues mira, en cualquier lugar donde les coge el sueño, ahí se quedan. Tienen miedo, están escondiéndose por toda la ciudad, completamente dispersos, y si la situación era terrible porque pasaban frío, no pueden trabajar, se les explota, son ilegales, no tienen derecho a nada, lo único que les quedaba era la unión. Los buscamos por toda la ciudad. En el cauce del río encontramos todavía un grupo, pero están cansados y hartos de las cámaras. Perdona, una pregunta. Solo una pregunta. Escucha, solo una pregunta. No te molesto más, solo quiero saber... Escucha, por favor. Solo quiero saber, solo te pregunto esto. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que estaba en el puente? ¿Para allá se han ido todos? ¿Duermen en otro puente? ¿Duermen en otro puente o algo? Bueno, gracias. La gente del puente, ¿dónde está? No saben. ¿No sabes dónde está? ¿Tus compañeros no lo saben? Yo no tengo compañero ahí. ¿Y los que estaban aquí contigo no son...? Siéntate con esto, hablamos. Muchos de ellos siguen comiendo gracias a la Casa de la Caridad. Aquí se da comida a 200 personas cada día. Ahora viven en las casas de caridad de Valencia. Y en los albergues, pero les quedan pocos días, ¿no? No pueden estar allí mucho tiempo, ¿no? No mucho tiempo, es para solo una estancia, depende una semana, 2 semanas o 3 y ya se acaba la estancia en el albergue. ¿Y esa gente que explica a dónde van a ir después? Ese es el problema. Por eso el Padre Jesús y los suyos van a mantener la protesta a pesar de las dificultades. El primer día fuimos 4 personas, dormíamos bajo una pancarta, centro de acogida ya. No nos decían nada, pero en el momento se quedó la plaza vacía, se acercaron a nosotros y sin mediar palabra uno de ellos cogió la pancarta, la rompió delante nuestra y bueno, los restos se lo guardaron en el coche. La policía local de Valencia. Sí, la policía local. ¿Tú vas con la mochila a la espalda? Sí. ¿No la puedes dejar en el suelo? No, se supone que tenemos que tener nuestras pertenencias encima o dejarlas en algún sitio. ¿Cuánto rato vas a estar tú así? Pues lo que esté aquí. Pueden obligarnos a, según la ley, a hacer ciertas cosas que sin embargo no considero lógicas, pero aquí vamos a estar... Como tener que estar de pie aguantando el cartel. Y además las 24 horas en movimiento porque dicen que si no estamos obstruyendo la vía pública. Obstruyendo una vía pública que ya vemos que está abarrotada y... O sea, es denigrante que nos obliguen a estar 24 horas al sol. Y aseguran que si nadie atiende al grito de los más desfavorecidos, ellos iniciarán una huelga de hambre.